Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, hoy iniciamos una semana, algunos de vacaciones, otros pues tenemos que continuar trabajando, pero siempre les pido poner todas las cosas, aquello que necesitan, agradecerle a Dios, en fin, todo lo que ustedes quieran en las manos del Señor, que sea Él quien guíe nuestras vidas, que se haga la voluntad de Él y no la nuestra al final, pues Él, que todo lo sabe, entenderá lo que le pedimos y nos dará lo necesario. En el Evangelio de este día, tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21, escucharemos un evangelio que en partes lo hemos escuchado anteriormente. Por un lado, la muerte de un ser querido para Jesús, pues Jesús, al igual que nosotros, lloraba, se entristecía y a veces hasta tenía momentos de cólera, como en aquel momento en el mercado que empezó a tirar los puestos de los comerciantes, pues como les dijo, no les es permitido hacer de la casa de mi padre un mercado. De igual entristeció cuando se dio cuenta de la muerte de Lázaro. Y en este evangelio escucharemos también otra historia de esas. Y también sintió temor cuando llegó el momento de que lo iban a apresar. Y él sabía muy bien todo lo que iba a pasar. Y de esa misma manera somos nosotros. Tenemos miedo, nos entristecemos, tenemos alegrías, tenemos momentos de cólera, pero el Señor nos puede dar la tranquilidad para cada uno de esos momentos, porque son momentos difíciles, que si no sabemos controlarnos, nos puede afectar en nuestra vida. Escuchemos pues el Santo Evangelio de este día con atención. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblados y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran en la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin echar en cuenta a los niños y a las mujeres. Empezaremos entonces, queridos hermanos, en este evangelio con la muerte de Juan el Bautista. Juan, que era hijo de Isabel, de Santa Isabel. Se recuerdan en aquel pasaje bíblico cuando la Virgen María llega a la casa de su prima Isabel, que también estaba avanzada, a pesar de que ella era una persona de la tercera edad, digamos una persona ya de 60, 70 años, 80, por ahí así. Y el niño, al escuchar la voz de la Virgen María, se movió dentro del vientre de Santa Isabel. Desde ahí empezaron estos 2 personajes, Jesús y Juan, a conocerse, pues ambos tenían una misión muy distinta una del otro, pero ambos sabían muy bien quiénes eran. En muchas ocasiones, hermanos y hermanas, cuando hemos perdido un ser querido, por mencionarles mis padres, o has perdido a un hijo, a una mamá, un papá, un hermano, son momentos difíciles y dolorosos verdaderamente. No hallamos consuelo,
Pero sin embargo, hermanos y hermanas, tenemos que orar, porque a través de la oración ese dolor se va yendo, se va alejando de nosotros. Porque aquel que sigue manteniendo ese dolor y que diariamente o en cada momento se siente triste porque ya no tiene esta persona, se puede hacer daño, un daño interno verdaderamente y un daño psicológico también. Pues pasas días y momentos en que te sientes muy triste y deprimido, y eso te puede hacer daño, te puede enfermar verdaderamente. Entonces por eso el Señor en este evangelio nos dice que se subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Cuando Jesús les decía eso a sus discípulos, se significaba que iba a orar, a hablar con su Padre. Y eso es lo mejor que podemos hacer nosotros, hermanos y hermanas, orar y pedirle al Señor que nos dé fortaleza para que el dolor que sentimos por la pérdida de ese ser querido se vaya yendo poco a poco. No es bueno, hermanos y hermanas, el llorar por aquellos que ya no están con nosotros. No es bueno que sigamos manteniendo ese dolor interno durante mucho tiempo. Pasan los años y seguimos de esa misma manera. Acérquense al Señor, refúgiense en Él. Él les dará paciencia y les dará tranquilidad verdaderamente. Les repito, no son momentos fáciles, pero poco a poco el Señor irá sanando e irá reparando ese corazón roto. Pues allí en la iglesia es donde Él nos repara de cualquier situación que nos haya quebrantado. Entonces Jesús, al llegar a la orilla, ve a esa muchedumbre y se compadece de ellos y empieza a sanar enfermos, pues ellos lo seguían mucho por eso, por los milagros que Él hacía, no tal vez por escuchar la palabra del Señor. Y nos pasa a nosotros, cuando estamos necesitados de Dios, le clamamos a Él. Pero cuando ya estamos sanos o alguien está sano por el que hemos pedido, ya se nos olvidó y nos alejamos nuevamente de Él. En ese sentido, hermanos y hermanas, somos un poco injustos con Dios verdaderamente. Pues Él nos ama a pesar de nosotros, como somos con Él. Lo ignoramos, lo dejamos solo, no dejamos que Él nos acompañe, le dejamos que se aleje mejor. Y Él siempre está pendiente de nosotros verdaderamente, a pesar de los pecados que podemos haber hecho o que tengamos, Él está ahí cerca de nosotros. Somos nosotros los que no queremos dar el paso a acercarnos a Él verdaderamente. Entonces los discípulos dijeron, miren, esta cantidad de gente no tiene alimento, andamos en un lugar desierto donde no hay poblado cerca. Y por eso Él le piden de que los despache para que vayan a buscar alimento. Se recuerdan aquellas tentaciones que Jesús pasó en aquellos 40 días y 40 noches, cuando Satanás lo tentó que convirtiera las piedras en pan. Y Él le respondió que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra del Señor. Pues la palabra te puede dar tranquilidad en aquellos momentos donde tú no te encuentres cómo hacer, porque no tienes trabajo, porque no tienes dinero para pagar las deudas, porque no puedes llevar alimento. Ora, hermano, ora con mucha fuerza, pídele al Señor que te dé ese trabajo, que te ayude a pagar esas deudas, pero hazlo de corazón verdaderamente. Y si el Señor te lo da en el momento que Él diga, porque las cosas pasan solo cuando Él dice que deben de pasar, no cuando nosotros queremos. Tenemos que hacer cambios para que estas cosas pasen verdaderamente en nuestras vidas, porque si no hacen cambios, hermanos y hermanas, no verán la luz al final del túnel, lamentablemente. Aunque el orgullo en muchas ocasiones nos hace creer que estamos bien, que podemos salir adelante, a veces no es así. Jesús les pidió esos 5 panes y esos 2 peces que ellos tenían y hizo la oración, bendijo esos alimentos y se los dio para que los repartieran. Y si escucharon, llenaron hasta 12 canastos. En otro evangelio es un niño el que tiene esta cantidad de alimentos. El Señor bendice los alimentos que comemos diariamente. Nosotros en muchas ocasiones ni nos acordamos, solo agarramos el plato de comida
y para adentro. Démosle gracias al Señor porque tenemos alimento. Detengámonos un momento, no nos va a llevar ni un minuto decirle: Señor, gracias por estos alimentos que voy a consumir y gracias por esas manos que hacen que estos alimentos vengan a mi casa, vengan a mi mesa. No nos lleva ni 30 segundos, ni mucho menos un minuto, darle gracias a Dios por los alimentos, por la ropa, por la salud que tenemos, por la familia que nos acompaña, por los amigos que tenemos, en fin, démosle gracias al Señor por todo aquello que tenemos en nuestra vida. Y al final vieron ustedes, llenaron 12 canastas. O sea, sí se puede alimentar al necesitado y todavía nos va a sobrar. De eso nos habla el Evangelio también, que podemos alimentar a aquel que necesita que se le alimente, vestir a aquel que anda desnudo, darle un techo a aquel que lo necesita. Solo tenemos que poner de nuestra parte y escuchar bien la palabra del Señor y ponerla en práctica, hermanos y hermanas. Eso es lo que necesitamos verdaderamente. No necesitamos tanta riqueza, tener millones de dólares o millones de colones o lo que sea, la moneda donde vivan. Necesitamos lo necesario, pero necesitamos hacer obras como las que les acabo de mencionar. Fueron 5,000 hombres, sin echar en cuenta mujeres y niños. ¿Cuánto más serían? Y solo eran 5 panes y 2 pescados. Y si tú, hermano y hermana, tienes más de 5 panes y 2 pescados, comparte con aquel que está cerca de tu casa o en aquel lugar que tú sabes que necesitan alimento. Llévalo ahí. Comparte con ellos también si es bonito. En el Oratorio San José, todos los domingos se reparten alimentos. Por ahí pueden ver las fotos en las redes sociales, en la página del Oratorio San José. Ayer repartieron alimentos. Hay muchos hermanos que van y cocinan para estas personas necesitadas. Oremos pues por aquellos que no tienen alimentos en sus mesas para que el Señor les provea igual de trabajo. Pidámosle al Señor por el alma y el eterno descanso de los que ya partieron a su presencia, que nos dé fortaleza para que podamos orar y que ese dolor de ese ser querido desaparezca con el tiempo, que solo queden los recuerdos hermosos de aquellos momentos alegres, de aquel papá o aquella mamá que te cuidó en tu niñez y hoy te corresponde a ti hacer lo mismo con tus hijos. Pidamos por nuestro Papa León XIV, nuestro obispo Fabio Colindres y nuestra fraternidad franciscana del Oratorio San José y por todos los sacerdotes de todo el mundo. Pidámosle al Señor por los enfermos, para que pase su mano sanadora sobre todos aquellos que están mal de salud en los hospitales, aquellos que están en las cárceles, en los privados de libertad. También pidámosle al Señor. Oremos, hermanos, seamos misericordiosos. Si le piden al Señor, doblen sus rodillas y cuando Él se los da, no dejen de agradecerle a través de la oración, porque la oración tiene poder. Yo seguiré orando por ustedes. Espero que ustedes oren por mí, pues es necesario que lo hagamos los unos por los otros. Los momentos en la vida de cada uno de nosotros son diferentes y a veces son bastante críticos. Que tengan una excelente semana y si están de vacaciones disfruten con su familia. Recuerden que hay leyes que prohíben manejar alcoholizado, que hay leyes que prohíben el desorden público. No caigamos en las tentaciones del mundo. Pensemos antes lo que vamos a hacer para no caer y no tengamos problemas después y nos lleven a la cárcel, porque estando ahí, los que nunca han estado, créanme que no es nada grato. Sus familias van a sufrir, sus hijos van a sufrir. Paz y bien para todos.